Es un proceso de transmutación tan grande el que estáis pasando que muchos perderéis la paciencia durante el camino. Y digo paciencia, por no decir el juicio. Podrá llegar a ser tan oscuro el tránsito de muchos de vosotros que hará que embauquéis a otras personas, pudiendo llevar a la perdición, desamparo y exterminio de grandes grupos de personas por falta de criterio propio en ellas. En estos momentos es muy necesario que viváis acorde a vuestro corazón, sin juzgar a los demás ni a lo que veis, sin anticipar hechos, ya que muchas veces esa vibración de enfado, de ira, os hace revivir el fracaso y conecta con la vibración de flaqueza, y eso os hace ser permeables a todo lo que quieren que hagáis. Hay que dar este salto tan antiguo ya para nosotros, para que podáis ascender vibrando en calma, armonía y amor. Solo viendo también el aspecto cruel del tránsito, podréis luego valorar lo que realmente vuestra alma anhela e intenta integrar en vosotros. Me siento triste al ver que con las capacidades que tenéis no sabéis sacarles partido en vuestro propio beneficio y la justificación de causalidad ya no tiene sentido para muchos de nosotros. ¿Qué misterio podemos encontrar en una raza en la que su gran mayoría quiere su propia destrucción? ¿Qué obsoleta estáis dejando vuestra raza muchos de vosotros? Transcurrido diciembre y comenzando enero del 21, se materializará y verá el reflejo en el espejo de los actos que practiquéis. Con eso me refiero que lo que 100 de vosotros hagan, millones lo replicarán, y digo reflejo porque es lo que se generará. Los unos verán y harán lo mismo que otros hacen, y todo ello por la gran desconexión de la conciencia y corazón. Dar rienda suelta a vuestras mentes y encima darles fuerza no va a dar frutos positivos. El continente americano, norte y sur, será el más afectado por ese efecto espejo, mostrando la peor parte de cada uno de vosotros. Recordad que para evolucionar siempre ha de haber un amansamiento de fieras, para posteriormente poder evaluarlo todo, lo acontecido. Solo desde ese punto de paz se darán cuenta de los daños causados y recapacitarán ante los hechos. Los inyectables químicos pueden llegar a provocar parálisis cerebral, lapsus, vacíos, falta de memoria y de recuerdos. No puedo olvidar cuando se experimentaba en diferentes razas con eso y gran parte de los experimentados fallecieron o pasaron a un plano vegetativo. Habrá dos tipos de inyectables, las buenas que prácticamente serán inocuas o placebos y las venenosas, con las que harán la gran purga de muchos de vosotros. La élite quiere que los débiles, mayores, enfermos y los muy inteligentes despiertos perezcan. Sois una molestia para los de los trajes oscuros, ya que ellos saben que si os unís, ganaríais sobradamente sobre ellos. Eso les haría dar un paso hacia atrás y aunque en este momento ni se lo están planteando, no sabéis la fuerza que tenéis juntos. Debemos frenarlos con actos duros, estables, permanentes, pero también desde y manteniendo el amor incondicional, partiendo de ese simple y primer pensamiento de, a pesar de todo, tú, el otro tú, también eres un ser estimado. Estamos enviando oleadas de luz en forma de códigos, vibración, serenidad, para que podáis sostener todo este proceso. Las olas de luz también hacen que se despeguen de vuestros cuerpos esas capas densas que dificultan el poder ser libres e independientes para decidir por vosotros mismos el qué, cuándo, cómo y dónde desempeñar lo que realmente vuestro corazón os dice y hace sentir. Estas olas integran el amor desde la misma fuente hacia todos y cada uno de vosotros. Es una alineación cósmica y galáctica que os hará estar en sintonía con todos nosotros. Volver a ese estado de encarnación básico reseteará la obsesión que muchos tenéis por el control, por querer controlar todo desde vuestra mente, y ese, os aseguro, no es el plan divino para todos vosotros. Este idioma de códigos sistemáticos hace que os equilibréis volviendo a vuestros orígenes de una forma sutil para no crearos conflictos de personalidad y personaje. Vuestra alma los tiene integrados, pero con el odio, ira, ansia de poder y control se ha enturbiado toda vuestra conexión. Queda muy poco para que empiece el gran evento de transformación con luz solar. Os hará pasar del capullo a la mariposa, incluidos los que estáis resistiendo al cambio. ¿De qué tenéis miedo?
¿Acaso cuando os quitáis capas de vuestro cuerpo no sentís más liberación? Dejad pues que esto suceda de forma natural, como un soplo de aire fresco que atraviesa vuestro cuerpo dejando lo denso volátil. La rebelión del pueblo se hará evidente con la obligación de los inyectables en vuestros organismos. Muchos de vosotros simplemente veréis el espejo del otro y sin escuchar a vuestro propio cuerpo haréis lo mismo. Pero los despiertos saben que este acto os complicará a largo plazo vuestra mente y salud. ¿Creéis que vuestras células no están preparadas para combatir eso con lo que os atormentan un día tras otro? Vuestro ADN ya tiene instrucciones genéticas impresas desde antes de que fuerais vuestra raza actual. Distingue lo sintético del orgánico y hace su propia reestructuración somática. Recordad que es un plan oculto, gubernamental, para obtener sus propios fines políticos y económicos y de control, pero que no permitimos que estos se obtengan por la fuerza y en contra de la voluntad de las personas. Está siendo todo tan tapado que con la excusa del virus no os dejan ver la realidad de lo que ciertamente está pasando, poniéndoos un velo negro de miedo para manteneros enfocados en otra realidad. Estados Unidos está destapando los trapos sucios de una forma elocuente y clara. Esto facilitará los movimientos de y para que políticos positivos resuelvan lo acontecido y poder llevar a cabo la implementación de GESARA alto y claro. Esto reseteará no solo gobiernos, sino que la raza humana pasará a vivir en una sociedad colaborativa de ayuda humanitaria colectiva tan necesaria en estos momentos. Vuestra generación es la que transitará fuertemente estos cambios tan potentes, pero recordad que desde mi dimensión y adelantando parte de vuestro futuro, os anticipo que todo lo aquí citado será y es para mí un hecho tan inminente como cierto. Hasta el próximo mensaje. Alfa de Alcione, 1 de diciembre de 2020.